En este video vamos a analizar el fenómeno de inducción electromagnética. Tenemos una fuente de corriente alterna, una bobina de 800 espiras con un núcleo de hierro en forma de U. Vamos a conectar esa bobina a la corriente alterna y vemos que crea un campo magnético variable que va a manifestarse con esa chapa. Escuchen el ruido que hace. Fíjense que ese ruido como vibratorio nos da a entender que el campo magnético está variando permanentemente. ¿Por qué? Porque la corriente producida, la corriente que circula por la bobina es una corriente variable o alterna. Si nosotros colocamos una bobina de 1200 espiras solita en el núcleo de hierro, también va a haber un campo magnético variable. A continuación, vamos a subir un poco el voltaje y vamos a conectar a la bobina de 1200 espiras un foco. En sus terminales conectamos y observamos que comienza a pasar corriente porque el foco se enciende. Es decir, el campo magnético variable creado por la corriente alterna que pasa por esta bobina induce una corriente eléctrica en esta bobina de 1200 espiras que se manifiesta justamente en el foco, porque el foco se enciende. Fíjense que entre la bobina de 1200 espiras y la bobina de 800 no hay ninguna conexión, simplemente la única conexión que tienen es un núcleo de hierro por donde está el campo magnético variable. Entonces el campo magnético variable genera o produce una corriente eléctrica variable que hace encender el foco. Si nosotros reforzamos el núcleo de hierro, fíjense que aumenta la intensidad luminosa, es decir, que la corriente o la FEM generada es mayor. Esa FEM se llama fuerza electromotriz inducida. Si nosotros sacamos la bobina, no se enciende el foco. Si nosotros colocamos la bobina, se enciende porque se induce una corriente. En el video siguiente vamos a ver cómo con una corriente continua no es posible inducir electricidad en otra bobina.